Buenas noches, Máster Montero Zamora Edison Gustavo. El estudiante Collagonago Brian Alexander, de la Universidad Estatal de Milagro, de la Facultad Ciencias de la Educación, Educación Básica, Modalidad en Línea, de la asignatura Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje, con el tema El conocimiento y los problemas de aprendizaje en la educación básica del curso segundo semestre paralelo C3 del periodo lectivo 2022-2023. El conocimiento y los problemas de aprendizaje en la educación básica. Muy bien. El conocimiento es una de las capacidades más relevantes que posee el ser humano, permitiéndole entender la naturaleza de las cosas que lo rodea, las relaciones y las cualidades del razonamiento. Además, el establecer una conexión con su objetivo de estudio lo conlleva a la adquisición de un saber y el poder alcanzar la verdad objetiva. La dificultad de aprendizaje. Están vinculadas al déficit de conocimiento previo, las cuales conocemos como lagunas mentales, por razones fundamentales como la privación educativa y social. Además, las habilidades de una persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información oral y no oral se ven afectadas en desórdenes de aprendizaje y su nivel de inteligencia. ¿Por qué es importante conocer este tema? Porque nos ayuda a la producción de noticias a partir de datos de calidad, utilidad o validez al generar resultados, con conceptos anticipados, basándose en información nueva que pueden tener diferentes valores. Pues como problemas de aprendizaje entendemos que se afirma que son desórdenes de habilidades adquiridas por una persona para poder obtener conocimiento, las cuales tenemos también la solución a ese problema, que es equivalente a las necesidades especiales educativas, psicológicas e intelectuales. Además, nos implementando lo que son métodos de detención, diagnóstico y programas de intervención, las cuales ayudaría al estudio más profundo al momento de observar en el aula clase el problema de aprendizaje que nosotros tengamos. A continuación vamos a detallar algunos de los problemas que podemos observar en el aula clase, lo que es el bajo rendimiento. Podemos observar eso en las notas o en los trabajos o deberes que nosotros como docentes enviamos a la casa a realizarlas. Pues al momento de calificarlas o evaluarlas, vemos que tiene un bajo rendimiento. Entonces ahí es donde como docentes debemos actuar inmediatamente y buscar una solución y también buscar es ese problema que le está dificultando tener buenas notas. Lo que es la dificultad específica de aprendizaje. Muchos de los estudiantes no tienen las mismas cualidades o capacidades para aprender. Entonces, nosotros debemos intervenir y poder llevar lo que es la clase y también al alumnado, pues al mismo nivel que todos. Lo que son los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Cuando nosotros observemos este problema o este trastorno, debemos nosotros actuar con el niño o niña de inmediatamente. Pues primero llamando a los padres de familia y diciéndole que tiene dicho problema. Lo que es la discapacidad intelectual. Nosotros pues como docentes tenemos que tener la capacidad de poder actuar y también poder tener esa capacidad de enseñar a un niño o niña que tenga dicha discapacidad, ya que la educación no es solo para las personas que son completas, sino también debe ser una educación inclusiva, una educación en donde el docente pueda educar a todos. ¿Por qué es importante conocer este tema? El tema es importante porque nos ayuda a tener el poder de detectar si existe alguna dificultad de aprendizaje en uno o varios estudiantes y de esa manera tratarlos con tiempo y tener una solución respecto al caso. ¿Qué acciones realizarían para modelar nuestra profesión? Las acciones que en mi caso yo realizaría sería tener capacitaciones amplias sobre el tema específico. Además, tener un plan de acción al momento de identificar si existe alguna dificultad o problema en los alumnos. Como conclusión al tema planteado, pues puedo decir que
La educación actual tiene varios problemas en diferentes partes de nuestro país, ya que con lo ocurrido en años pasados y también la pandemia, pues muchos de los alumnos tuvieron que cambiarse de la modalidad presencial a la modalidad virtual y muchos tuvieron el problema de que no podían manejar una computadora o no tenían el factor económico para poder tener el acceso a internet o a algún centro de cómputo. Además, tuvieron que adaptarse de manera rápida a la manera virtual, porque muchos de los alumnos o muchos de los niños, jóvenes y adolescentes de nuestro país se quedaron sin estudiar por el problema económico o también por el problema de no poder utilizar una computadora. Pues ahí como docentes nosotros teníamos que tener la capacidad de poder buscar una solución al problema. Y era de que muchos docentes tuvieron esa cualidad de poder trasladarse a las casas de los alumnos y poder dictar sus clases o hacerse un grupito pequeño y ahí poder dar la clase. Pues ahí tuvimos la solución al problema que ocurrió en años pasados, en donde nosotros como docentes evitamos que muchos estudiantes o muchos niños, adolescentes, jóvenes continúen su proceso educativo para una formación de calidad y también para su futuro. Esta sería mi exposición máster. Muy buenas noches y me despido. Muchas gracias.